Plebiscito 2022. ¿Cómo están? Bienvenidos a Primicia Televisión y Plebiscito 2022. El 4 de septiembre todos los chilenos están llamados obligatoriamente a votar por apruebo o rechazo. Ese es el llamado que ha firmado el decreto del presidente de la República para que este plebiscito de salida entonces podamos saber si se aprueba o se rechaza esta propuesta de nueva constitución. Y a propósito, gentilmente acá nuestro panelista Florencio Valenzuela nos regaló una guía de que sería interesante que la gente se empezara a interiorizar y obviamente tener alguna idea de lo que va a ocurrir el día 4 de septiembre, que llegue informado. Eso es lo que pretende este programa. Y en el día de hoy, ya luego le presento a los invitados. Tenemos un invitado el día de hoy, profesor de Historia y Geografía, profesor de Teología, y que vamos a estar conversando con él, integrándolo al panel. Y hoy día el tema que queremos desarrollar junto a ellos es lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y aquí vamos a ver de qué se trata, qué fue lo que quedó, lo que no quedó, pero fundamentalmente hablar lo que existe hoy día como libertad de expresión y lo que técnicamente podría existir con la nueva Constitución. Vamos a estar conversando y aclarando ese punto, pero además vamos también a conversar respecto de lo que es hoy día todo lo que la nueva Constitución conlleva. Seguramente vamos a salirnos del tema tocando algunos de los que están acá, de estas 492 artículos que quedaron en 378. De eso vamos a estar conversando aquí con el señor Florencio Valenzuela, que es profesor y que ha estado ya varias veces en nuestro canal Primicia Televisión. Y por supuesto por este otro lado tenemos al señor Julio Trigo, es odontólogo, es político, es ex gobernador, ex Partido Socialista, ex Amplitud, bueno, un amigo de la casa. Y también tenemos a nuestro invitado, el señor Rodolfo Torres, que es profesor de Historia y Geografía y que también es profesor de Teología. Vamos a comenzar entonces a partir de este minuto. Bienvenido, Rodolfo. Así que te doy a ti como invitado la palabra para que tú puedas dirigirte a nuestros telespectadores. Claro, para mí realmente es una emoción enorme, profunda, de estar aquí en este canal de televisión, Primicia Televisión, ¿no es cierto? Se da el caso que, si lo puedo decir, conozco a Osvaldo Jensen, yo creo que como 40 años, tal vez un poquito más, y siempre le conocí como un gran director ejecutivo de Radio Énfasis. Y cuando fue a visitarnos al grupo, que nosotros nos juntamos todos los viernes ahí a chacharachear y tomar un cafecito, ¿no es cierto? Y nos contó de este proyecto que ya estaba, realmente nos impactó. Así que estoy feliz, gracias don Víctor por invitarme, estoy muy contento, muy agradecido, y al entender que me unía como a un panel me alegré más todavía. Disculpe. Perfecto. Profesor Florencio. Bueno, reiterar un poco lo que dijimos la última vez que estuvimos acá, muy contentos de estar nuevamente en este segundo programa. Tuvimos muy buenas opiniones en general del programa, que está en YouTube también y se puede ver por canal digital. Y yo creo que tenemos que seguir profundizando en esto, que el tema que tenemos del apruebo y el rechazo, dando a conocer lo que expresa el texto constitucional, este texto constitucional inclusivo, este texto constitucional que por primera vez en la historia de Chile se preocupa de aquellos sectores que constantemente habían sido excluidos, como las personas con discapacidad o con características distintas, por las mujeres, que se hacen unos esfuerzos tremendamente importantes, por los grupos de la diversidad sexual, y también por algo que algunos lo han tratado de ningunear, pero yo creo que una gran reserva moral que tiene Chile, que en la nueva Constitución se refiere específicamente al cuerpo de bomberos. Yo creo que es una gran cosa y que
hoy día se abran todas esas ventanas, esas puertas, para que podamos conocer qué es lo que realmente dice esta propuesta de constitución de la República de Chile. Bueno, ustedes lo vieron, Florencio Valenzuela, profesor, panelista estable. Él vino hoy día con un nuevo look, un sombrero escocés. Muy bien. Así que también ad hoc. Y en este otro rincón tenemos al señor Julio Trigo, odontólogo político, ex gobernador, Sí, ya lo mencionábamos, así que un saludo grande. Sí, por supuesto, muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Énfasis y a nuestro invitado panelista. Gracias. Y por supuesto también a Floro. Y decirles que justamente la idea nuestra estar acá es poder informar, pero también dar nuestra opinión desde nuestra historia política, de nuestra visión que tenemos de la vida, de nuestra sociedad y cómo queremos Chile para los próximos 50 años. Y en eso se basa este programa de cómo podemos debatir a un nivel, y quiero decirlo con mucha franqueza, de la casa, a un nivel familiar. No queremos cosas así como tan enredadas, que un artículo, que una coma, tan centrada en lo legal. Queremos más hablar del sentimiento y del Chile que queremos proyectar en los próximos 50 años. Esa es nuestra intención, hablarlo en sencillo, no hablarlo en complejo, porque creo que hoy día recurrir a las fuentes a veces nos confunde más. Chile en realidad tiene un norte y los chilenos queremos ese norte justamente dependiendo de nuestra visión que tenemos de la vida y de la sociedad. Por lo tanto, creo que, Víctor, ese es nuestro objetivo y desde ahí vamos a opinar y vamos a informar. Bueno, como ya ven, tenemos importantes invitados. Y yo quiero abrir y poner sobre la mesa el primer tema. Dos temas vamos a tratar de desarrollar. Uno es la libertad de expresión y para introducir este tema quisiera recordar una reunión regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile respecto de la libertad de expresión, en donde aparentemente, y esto en una entrevista que en el mismo canal y en el mismo podcast de canal YouTube puedo encontrar, que le hicimos esta entrevista a la secretaria general de gobierno, Valesca Naranjo, en donde se supone que para dirimir la situación del espectro, para la situación de la libertad de expresión, se van a llamar a algunas universidades para que conformar un consejo y que este consejo pueda presentar, digamos, alguna propuesta que sea acorde para poder entonces satisfacer las necesidades de cada uno de los radiodifusores. Originalmente, y esto era originalmente, no es así, se pretendía dividir el espectro de las radios, específicamente en tres. Uno de nacional, otro que fuera de social y el tercero que fuera comercial, de las radios que existen hoy día. No fructificó esa posición. Y ahora entonces se va a llamar a un panel para que puedan presentar esta alternativa. Así es que, dicho esto, lo que hoy día vivimos como libertad de expresión y lo que uno vislumbra en la nueva Constitución, lo que sería la libertad de expresión. ¿Va a haber más libertad de expresión o menos libertad de expresión? Señor Florencio. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo creo que a pesar de que aquí se ha dicho que no hay que ir a las fuentes, yo creo que también a eso tenemos que referirnos, porque al final lo que vamos a tener que votar es sobre un texto constitucional. Por lo tanto, veamos lo que dice la fuente. La fuente dice que sobre la libertad de prensa, el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa. A mí me parece que es un hecho muy relevante porque tenemos que reconocer que en Chile hay una libertad de prensa muy entre comillas, que está limitada mucho al poder económico de los grupos que manejan la sociedad chilena, a la élite, a lo que se ha denominado la élite. Es cierto que la irrupción de las redes sociales ha puesto eso en peligro, ¿cierto? Y hoy día tenemos otros elementos que nos permiten informarnos de manera más directa. Pero aquellos medios que son, entre comillas, los medios oficiales, los medios que son citados, lamentablemente están manejados en gran medida por el poder económico. No olvidemos que, por ejemplo, una estación de televisión como La Red, cuando dio una determinada difusión de noticias de lo que fue el estallido social,
Juan Sutil, que era el presidente de una de las corporaciones más importantes que tenía propaganda, que tenía publicidad en ese medio, le avisó que dada la forma en que ellos habían reporteado el estallido social, había decidido retirar su publicidad. Entonces, yo creo que eso es una cosa que atenta, aunque no lo queramos reconocer, contra la libertad de prensa. Y eso es lo importante, que el Estado, que algunos quieren minimizar aún más, el Estado tenga la posibilidad de entregar recursos a todos los medios de comunicación a través de su avisaje publicitario, para que efectivamente puedan tener distintas visiones. Y no como hoy día ocurre, por ejemplo, en la prensa escrita, que tenemos solamente dos grandes cadenas, que una que está que tiene bastante poca fuerza ahora, como es la Tercera, Copesa, que solamente tiene 2 días el diario en papel, ¿cierto? Sábado y domingo, pero la cadena del Mercurio. Florencio, pero además el tema de que la libertad de expresión o la libertad de prensa, tú nombraste las redes sociales. Las redes sociales no están limitadas de ninguna cosa. O sea, tienen amplia libertad, pero no así los canales de televisión, no las radios. Es lo que estoy tratando de explicar. Que yo creo que esto que planteas tú, efectivamente, que es así, ¿cierto? Que es así, la televisión, sobre todo porque es decir, la televisión por aire, ¿cierto? Efectivamente ocurre eso, pero esto afortunadamente se ha visto menoscabado, y por eso tenemos derecho a tener una información oportuna y mucho más rápido a través de las redes sociales. Yo te quisiera, en realidad, creo que todos estamos por la libertad de expresión, libertad de prensa, eso nadie lo va a discutir. Y al leer este documento que nos trajo Florencio, que es bastante básico en realidad, porque decir libertad de prensa, el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover pluralismo, bla, 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 está diciendo lo obvio. Y sin censura, no se va a decir con censura. Por lo tanto, efectivamente este documento es demasiado básico para poder entregar un conocimiento a cabalidad respecto a la libertad de prensa o libertad de expresión también que se toca. Pero sí, en cierta medida, hoy día las redes sociales, la tecnología ha roto este monopolio de las grandes cadenas como era el Mercurio y Copesa. Eso sin duda. El Mercurio miente, que era de mi época universitaria, que gritábamos en las calles. Hoy día podemos seguir diciendo lo mismo, pero tenemos una fuente bastante variada para recurrir, para ir a informarnos efectivamente cómo es. Y el peso del Mercurio hoy día ya no es el que existía hace 5 o 10 años atrás. Por otra parte, sin ninguna duda, el Estado de Chile, y pasando por todos los gobiernos, concentraba casi el 90% del financiamiento de estos dos medios. Era totalmente desigual con los medios locales, provinciales, y me parecía tremendamente injusto. Y por otro lado... Tú estabas hablando del tema económico. Porque lo tocó también Florencio, y que el tema económico, fundamentalmente, están dedicados y orientados a las grandes empresas. Por eso, entonces, pero allá voy. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día, cuando se plantea en cierta medida un control del Estado, y fíjate lo que voy a decir, de poder darle libertad a todos, entre comillas, los medios de comunicación para que se expresen, dándole recursos del Estado a esos medios, me parece peligroso. ¿Por qué peligroso? ¿Por qué? Porque el lobby funciona, pues, Víctor. Sí. Los amigos funcionan. Y aquí en la región también conocemos experiencias en donde los proyectos, proyectos del CORE, que de repente reparte proyectos de medios de comunicación locales, pequeños, a ciertas amistades. Entonces no puedo hacer una denuncia porque no tengo los antecedentes, pero Víctor y Floro, es decir que sin ninguna duda, acá hay medios de comunicaciones regalones. Si esto lo proyecto al Estado, cuando Florencio dice que el Estado le va a entregar a todos los medios de comunicación para que se puedan difundir su opinión de forma transversal y democrática, me preocupa. Me preocupa. Y por último, y respecto a la red. ¿Y qué debía decir? Pero no me interrumpas, pues. No me interrumpas, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Pero vaya voy, pero profesor, usted tiene que ser un ejemplo de respeto. Pero tengo respeto, pero déjame terminar. Pero ¿qué debía decir? Pero Florencio, por favor, respétame. Entonces yo creo que respecto a la red, que efectivamente es sutil, según lo que plantea, retira su propaganda y su aporte a ese medio porque no le gusta la línea editorial, está en su libertad de acción. Es la libertad de un empresario, quien sea, o un profesional, de colocar sus recursos donde estime conveniente. Y si la red optó por una editorial militante, que está en su derecho, tiene que asumir las consecuencias. O tengo menos periodistas y tengo un canal más pequeño, pero tengo mi opinión propia, o simplemente entro al juego del mercado, en donde mi parrilla programática, noticiosa, tiene que ser del gusto de todos.
para poder tener recursos y poder funcionar. Entonces, ahí empieza la discusión efectiva respecto a que yo no quiero un Estado que entregue recursos directamente a los medios de comunicación, porque se corre el riesgo de que el Estado pautee a los medios de comunicación. Rodolfo, me gustaría escucharte cuál es tu visión de los temas que estamos tocando, en específico la libertad de prensa, libertad de expresión. Sí. Mira, a mí me gustaría coincidir con Florencio y con Julio Trigo. Julio, pero lamentablemente no. Yo creo que ellos enfocaron mal el tema de la libertad de expresión, porque ¿Ellos? ambos, porque se están refiriendo a los medios. La libertad de expresión es un tema que tiene que ver con la persona, tiene que ver con un tema de un derecho humano. Que existan medios de comunicación fantásticos, siempre van a existir, y existen esos dos, y yo tengo una crítica muy profunda contra los dos, que la quiero manifestar enseguida. Pero el problema de la libertad de expresión no tiene que ver con las empresas periodísticas, tiene que ver con las personas. Y en el caso específico de las personas, la libertad de expresión deja mucho que desear. Y lo peor de todo, estimado Víctor, estimado Julio, estimado Florencio, es que esta nueva constitución, este proyecto que se propone, consagra el impedimento a la libertad de expresión. Este documento consagra el fin de la libertad de expresión en Chile. Mira, hay en nuestro país, ya diría yo, desde hace unos 15 años a la fecha, un esfuerzo permanente por limitar la libertad de expresión. Este proyecto sanciona eso, porque la elimina. Este proyecto elimina la libertad de expresión de las personas, no de los medios. Y si tú me lo permites, yo te lo comparto. Uno de los valores de este documento, como lo acaba de decir Florencio recién, ¿no es cierto?, son las identidades sexogenéricas. Yo, como evangélico, no puedo dirigirme, no puedo llegar y hablar en un medio de comunicación de las lesbianas y de los homosexuales. ¿Qué es lo que es eso? ¿Eso es libertad de expresión? Yo me guío por un libro que dice que las disidencias sexuales son abominación delante de Dios, pero no lo puedo decir por ningún medio. Y si yo lo vaya a decir, inmediatamente me cortan, me censuran. Eso no es libertad de expresión. Ustedes aludían recién a las redes sociales como un escape, como una alternativa, pero tampoco es cierto lo que ustedes dicen, porque ¿qué es lo que hace Twitter? ¿Qué es lo que hace Twitter con las personas cuando uno emite una opinión que según ellos atenta contra las políticas de la empresa? Te cortan, te censuran el mensaje, te cortan el video y te cierran eventualmente la cuenta. Y quiero terminar, digamos, esta parte haciendo una crítica muy profunda a EMOL y a Copesa, a las dos empresas, porque esas empresas son las que se han encargado, son como el brazo armado de esta constitución y del gobierno que quiere limitar la libertad de expresión. Yo soy profesor de teología, pero ya pensionado, ¿no es cierto? Y ustedes saben lo que significa esa carga en términos económicos. Yo me siento, estimado Florencio, todas las mañanas, a lo mejor no es el caso tuyo, porque puede haber tenido otra suerte, tampoco tú, Julio, puede haber tenido otra suerte, pero yo me siento todas las mañanas frente a mi computador, ¿no es cierto?, y abro Copesa. Primero lo hago en el celular, antes de levantarme un poquito lo hago en el celular, lo mismo. Después me siento en el computador y leo todo, y me gusta esta noticia, y hago el clic para leerla. Señor, ¿usted es suscriptor? ¿No es suscriptor? Suscríbase para que siga leyendo libremente. Después viene EMOL, ¿no es cierto? Sale ahí un artículo de Carlos Peña con un título espectacular. Quiero leerlo. Le hago clic. Me baja la imagen. Señor, tiene que pagar para leer. Entonces, tengo ese problema, que yo no puedo acceder a la información. Tú dices que la libertad... Sí, la libertad... sí, déjame decirte algo, porque sí. yo estoy en este momento pidiendo audiencia con algunos diputados amigos para presentarle este proyecto de ley. ¿Saben ustedes que el Estado le da a los medios de comunicación, según entiendo, casi 100 millones de dólares al año en publicidad? ¿Y cuál es la publicidad que hace el Estado? De los diferentes servicios para ayuda social a las personas, es decir, adultos mayores y otros grupos que ustedes hacen. Pero resulta que esas personas no pueden informarse acerca del beneficio que el Estado les otorga, porque EMOL ni Copesa te deja leerlos, pues viejitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
tiene que ser como en los colegios particulares subvencionados, donde dice clase muchas veces. Okay. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Pero es que esto es muy importante. Sí. El 15%, Es que vamos conversando para que... es para que los alumnos estudien gratis. Entonces, deberían estos dos medios, a los adultos mayores, permitirle la lectura gratis, porque a mí no me alcanza para pagar la suscripción. Claro. Estimado Y ahí Florencio. entramos a otro tema que Yo, es pero, el impuesto. perdona, pero Florencio. yo creo que nos confundimos porque Florencio leyó libertad de prensa. Entonces nosotros hablamos de libertad de prensa. Bueno, él se y refiere él pasó a la libertad de expresión, entonces ahí tuvimos Claro. como que nos confundimos. Bueno, porque si pero les usted hablamos habla de la libertad de expresión es otro tema, es otra conversación. libertad de expresión, y Florencio mencionó La prensa, libertad claro, de ahí prensa. nos confundimos. Bueno, pero Pero está relacionado. Yo permítame decir sobre la libertad de expresión, para no estar de acuerdo con el distinguido pastor, la libertad de... Profesor, perdón. La libertad de expresión. ¿Qué dice? Se garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión de cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. ¿Qué estamos diciendo con respecto? Bueno, ahí está bastante claro. Ahora, yo creo que yo en eso incluso más tengo limitaciones. Yo creo que el discurso de odio, Es el punto. que durante mucho tiempo se implantó en Chile contra algunas minorías, no tiene no debería tener espacio en nuestra Constitución. eso no es libertad de Ese expresión. discurso de odio, ¿cierto?, que permitió durante tanto tiempo que algunos grupos mutilaran, hicieran barridas, qué sé yo, y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo como sociedad civilizada a la que debemos propender. Nadie tiene derecho en Chile a fomentar el odio a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Contra ningún tipo de minorías, ni sexuales, ni raciales, ni económicas, ni de ningún tipo. Entonces, yo creo que comparto con aquello de que el Estado, a diferencia de lo que dice Julio, yo creo que sí el Estado, más que dictar las pautas a través de la publicidad, debería a todos los medios de comunicación poner publicidad de manera más o menos equitativa. Y eso no tiene por qué ir contra la línea editorial. Porque si no, lo que tenemos es lo que tenemos actualmente, que las líneas editoriales son manejadas por aquellos que tienen los recursos. Ahora, y mira, eso es lo delicado. Yo creo Ay, que o sea, efectivamente así cuando uno coloca el dinero, sea privado o público, coloca la música. Y lamentablemente en eso no tenemos una gran cultura como sociedad en donde efectivamente se dé una libertad editorial a los medios cuando algún personaje, ya sea un funcionario del Estado, colocando recursos estatales, o un privado, en el caso que nombra la red, no le gusta la identidad, simplemente los retira. Entonces, que cuando el eso no Estado, puede ser. cuando el, Eso no puede cuando el ser. Estado, ¿De pero acuerdo? cuando el Estado está colocando recursos, efectivamente yo no sé si va a ser tan inocua su reacción cuando hay un medio que está dándole duro a ese gobierno determinado. Por ejemplo, hay sociedades un poco autoritarias como la de Venezuela, entonces cerraron medios de comunicación privados justamente porque las líneas editoriales eran totalmente antirrevolucionarias, y eso fue así. Entonces, sobre todo medios de comunicación que eran financiados por recursos... Si no quiero ridiculizar este tema. Estados Unidos financiaba ciertos medios de comunicación en Venezuela y efectivamente era una caja de resonancia anti-chavismo y absoluto. Terminaron siendo cerrados y eliminadas sus diales y sus frecuencias. Eso pasa cuando el Estado toma el control. Y yo creo que el control tiene que estar basado en la libertad. Y cada empresario, cada emprendedor o profesional que coloque los recursos donde estime conveniente se sienta más cómodo para poder difundir su producto. Porque de lo contrario tenemos en cierta medida un Estado que va a estar totalmente presente en la expresión pública a través de los medios de comunicación porque pone los recursos. Y eso me parece delicado para una sociedad democrática. Yo quisiera, estoy bien, de acuerdo, yo entiendo que hoy día, Florencio, Julio, Rodolfo. hoy día cualquier chileno, o sea, de hecho sucedió en lo que denominó estallido social, la gente habló en los canales, en las redes, en los diarios, y nadie le prohibió que dijeran que quiero matar a Piñera, a nadie se le persiguió por eso. Yo de esa libertad de expresión, yo encuentro que hay una libertad absoluta. O sea, de hecho, creo, hoy día, si mal no recuerdo, hay un constituyente que tiene preso a 2 personas porque la amenazaron por redes sociales que la iban a matar. Y esa es otra cosa, y ya es un delito. Y recuerda no lo que estamos hablando de la y libertad Pamela de expresión. Giles, cuando fue a votar, ¿qué le dijo al presidente Piñera? Sí, le dijo una grosería. Sí.
Bueno, eso demuestra lo que yo quiero decir, es que en ese sentido, libertad de expresión nunca ha estado coartada, hasta donde yo entiendo. A menos que esté equivocado. Pero aquí el profesor puso un punto. Él dice que no. Él puso un punto. Él dice que sí. Él puso un punto. Él dice que sí. Que me gustaría que lo debatiéramos, que yo encuentro que está hoy día... una opinión diferente. Sí, sí. No, pero es que quiero separar los temas. Claro. A eso me Bueno, refiero. yo quiero abocar a la libertad de expresión. A la libertad de expresión. Claro, y que es distinto de la libertad de prensa que tú hablaste respecto de la red, específicamente, y respecto del rol que juega el Estado, ¿cierto? Que podría jugar. Con el financiamiento. Sí, lo juega. Claro, pero si hoy día lo juega igual. Lo juega. Claro, sí, sí. El Estado pone el dinero y le dice a la lotería o a la polla, oye, pongan el ¿Dónde financio ¿Dónde esto? financio esto? Sí, es así. Y eso por es lo que se quiere evitar. Y después, No se evita. Se seguramente, quiere evitar porque se tampoco quiere quiero ser plural. confundirlo con la libertad de culto. Que No, a mí- es que es otra no, cosa, por es eso otra le cosa. digo. Y yo te voy a confirmar ahora que es otra cosa. Libertad de expresión, yo creo que es el otra punto. cosa- Que tú tocaste un punto bien que sensible. otra cosa distinta. Mira, a mí me preocupa lo que plantea Florencio, digamos, como cataloga el discurso religioso que ya tiene 2000 años, ¿ah? Y que sigue vigente no solamente en el cristianismo, ¿para qué vamos a decir en el islamismo, en el hinduismo, en el sintoísmo? Japón acaba hace 30 días, ¿no es cierto?, de hacer una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario, como le llaman ustedes. Japón, ahora, en estos días. Bueno, mira, el tema ese como lo plantean ustedes, me acordé de un chiste del cubano donde le decía a alguien, oye, yo en mi país las cosas son diferentes, yo puedo ir, ¿no es cierto? Yo puedo, en Estados Unidos yo puedo ir y decirle a Ronald Reagan, oye, tú eres un infame, ¿no es cierto? Y el cubano le dijo, pero si también en mi país puede hacer lo mismo, tú vas donde Fidel Castro y le dices todo lo que quieras de Ronald Reagan. Es un poco así a veces como se plantean las cosas, pero en el tema del discurso de odio, ¿sabe que ese discurso, el tema de la libertad de expresión ya la están sufriendo unos profesionales en Chile que son muy importantes en el desarrollo del país y la están sufriendo, yo diría, hace como 10 años atrás? ¿Quiénes son ellos, estimado Florencio? Los humoristas. Ellos no tienen un discurso de odio, los humoristas. Ellos tienen un discurso para hacerte reír después de un terremoto, después de un aluvión, después de una catástrofe. Ellos están ahí con una rutina para sacarte del problema, sacarte de la dificultad, distraerte y sonreírte. Pero ¿qué dicen ellos? Ya no podemos contar nuestra historia, ya no podemos contar nuestros chistes, ya no podemos decir nuestras cosas. ¿Por qué? Porque se enoja porque ya no puedo decir esto, no puedo decir... ¿Ustedes entienden bien de lo que... ¿Es discurso de odio el que hacen los humoristas? Claro que no. Así que libertad de expresión, la libertad de expresión solamente existe en Cuba para decir todo lo que se quiera de Joe Biden, de Donald Trump o de Ronald Reagan. El discurso de odio aquí también es un poco lo mismo lo que se permite. Así que libertad de expresión no hay, porque yo no puedo decir lo que yo siento, ahí tengo que decirlo políticamente correcto, y eso no es libertad de expresión. Yo creo que en realidad lo que plantea el profesor a mí me hace mucho sentido, porque efectivamente yo amo la libertad, y dentro de eso, esa libertad tiene que ser para todos iguales, y no con tendencias que se producen en todas las sociedades dependiendo del ciclo histórico que se está viviendo. Y efectivamente el mundo religioso tiene una percepción, un concepto distinto al tema de la heterosexualidad y la homosexualidad, distinto a los que somos laicos o ateos. Pero lamentablemente no se les permite, en realidad con libertad absoluta, plantear desde su perspectiva, desde su ámbito, qué opinan de ello. Por lo tanto, en ese aspecto, lo que dice el profesor, creo que atenta contra sus libertades. Efectivamente eso se ha traducido en que hay unos brutos, hay unos asesinos que abusan en cierta medida de su condición contra los más débiles, y evidentemente que se hace mención a ese tipo de cultos religiosos que van a fomentar en cierta medida el homofobismo. Entonces, sí, me parece que ese entiendo. punto aún Chile no lo ha resuelto. Entiendo, Julio, pero yo le preguntaría a Rodolfo si en este minuto, hoy día, que está abierto, entiendo yo que hay hasta legisladores que son cristianos, hay autoridades que son cristianas y que son los menos seguramente, me voy a decir.
y que efectivamente puede uno dar testimonio de que se han abierto espacios de alguna u otra manera. A lo mejor no son los necesarios, pero se ha abierto espacios. Y en ese sentido creo que a lo mejor falta mucho para que podamos llegar a un entendimiento. Y entonces, claro, la pregunta que hay que hacer, ¿qué han hecho los cristianos por ganar espacio? Sí. Y ya estamos de regreso acá en Plebiscito 2022 y habíamos dejaron planteado la pregunta, ¿cierto? Claro Le que estoy sí. preguntando acá al profesor Florencio, que Segunda ha estado conducta. atento. Muy bien, le tenía Sí, que le ayudar. dejamos planteada la pregunta y bueno, de esta conversación que es muy interesante, porque creo que de esta manera nosotros podemos ir abriendo camino respecto de esta, no solamente del mundo cristiano, que entre paréntesis, entiendo yo, políticos, de que son 3,5 millones aproximadamente el mundo político, no es menor el voto del mundo cristiano. Sí, bueno, mira, nosotros somos religión, somos religiosos. Pero cuando los políticos chilenos los políticos progresistas empezaron con las cuestiones ya que atentan contra nuestros valores cristianos, como el aborto, el matrimonio igualitario, como le llaman ustedes, la eutanasia, nosotros entonces nos sacudimos, empezamos a despertar y nos dimos cuenta que teníamos que estar allí presentes en el medio. Y empezamos a postular nuestra gente, no con fortuna, porque nuestros pastores por más de 100 años le han enseñado a la gente, a los fieles, ¿no es cierto?, que la política es maldita, que la política es del diablo, que la política es satánica. Entonces, incluso muchos pastores y obispos les enseñan a los hermanos a no ingresar a la junta de vecinos ni sindicatos, incluso les aconsejan que sería preferible incluso no votar, ¿no es cierto? Y de hecho hay grupos religiosos que no votan, ellos van a rayar el voto, lo van a destruir para cumplir con él, pero lo destruyen. Eso son a veces esas cantidades enormes de votos nulos que hay. Pero hemos estado haciendo un trabajo, mira, en este momento estadísticamente es el 20% de los chilenos que se declara evangélico, importante, que eso es un dato estadístico asociado al INE, por lo tanto no están incluyendo nuestros hijos ni nietos menores de 15 años para arriba solamente, así que podríamos nosotros, incluyendo a nuestros hijos y nietos, hablar del 25% de la población. Y por supuesto, digamos, dadas las circunstancias, estamos penetrando en el mundo social y el mundo político, llevando a nuestra gente. Hasta el periodo pasado teníamos 3 diputados, ¿no es cierto? Leonidas, Francesca y Eduardo Durán, claro, amigo mío, y ahora tenemos 7, subimos a 7. Y tenemos, bueno, hay todavía 1 o 2 senadores que se identifican. ¿No le gustaría tener escaños reservados? Sí, bueno, ese sería el punto. Y ese es el problema de esta Constitución, porque estamos desechando una Constitución que tenía senadores designados para pasar a una Constitución con escaños reservados. Sí. Rodolfo, y en este minuto entonces, ¿los representa o no al mundo cristiano la nueva Constitución? ¿O en parte, o están en acuerdo o en desacuerdo? No. Esta Constitución se hizo para fregarnos a nosotros. Esta Constitución es enemiga de nosotros, es antagónica de nosotros. Esta Constitución se hace siguiendo, ¿no es cierto?, la línea del progresismo mundial, es para hundirnos a nosotros los cristianos y en definitiva destruir el diseño que Dios estableció para la raza humana, que es un hombre, una mujer, una familia. ¿Usted estaba más conforme con la Constitución que había? Claro, estimado Florencio, muy bien. te comparto esto porque esto no es opinión, esto es hecho histórico, estos son datos. Chile, con la Constitución del 80 que refrendó del presidente Lago en el 2005. La Constitución de Pinochet. Sí. Nosotros en Chile hemos llegado a tener, mira lo que te voy a decir, la libertad religiosa más grande, importante y amplia del mundo. No hay ningún país del mundo en este momento que tenga la libertad religiosa que tenemos nosotros los chilenos, ni siquiera en Estados Unidos, que es el centro del protestantismo mundial, que es el centro del evangelicalismo mundial, ni siquiera en Estados Unidos tienen la libertad que tenemos nosotros. Yendo el presidente con sus ministros y toda la autoridad del Estado a un Te Deum,
que nosotros hacemos clase de religión en las escuelas, que tenemos un capellán católico, judío y evangélico en la moneda, en el Congreso, en los hospitales, en las escuelas, en las cárceles. Todo eso se nos acaba a nosotros con el Estado laico, pero en el tema religioso vamos a entrar después. Me parece. Es que yo creo que es importante y por eso le hacía la pregunta, Pastor, porque Chile, ¿qué es lo que dice el proyecto de Constitución? Vamos al texto de nuevo para que no nos tengamos fantasmas. Sí. Chile es un Estado laico, es decir, no tiene religión o creencia oficial, sino que respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de todas las personas. Yo creo que es interesante decir eso porque eso responde a la inquietud que tiene aquí el colega. Resulta que aquí se va a respetar todas las creencias. Durante mucho tiempo no ocurrió eso. Durante mucho tiempo los protestantes estaban excluidos, por ejemplo, de tener capellanes en las Fuerzas Armadas. Esta Constitución mantiene eso y lo profundiza. Todas las creencias van a tener el mismo derecho, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es el tema que hay que hablar? Y yo, a mí creo mucho, yo tengo un hijo sacerdote, el hijo mayor mío es sacerdote. Tenemos diferencias porque hay visiones de la sociedad distintas, pero ¿qué es lo importante? Aquí en Chile se crea un espacio para todos. ¿Y cuál es la preocupación que tiene el país? Ha ido avanzando en los derechos humanos. Antes los humoristas, como él decía, se reían de personas enfermas, de personas discapacitadas. Hacíamos mofa del homosexual, del tartamudo. Entonces hoy día la sociedad ha mejorado. La sociedad hoy día ha respetado esa diversidad. Por lo tanto, ha cambiado la forma y el gran desafío del profesional del humor, que es tu preocupación, es no burlarse de aquellas personas que podían muchos reírse de eso, pero que era una tragedia para esa persona. Cuando nos reíamos del tartamudo o como nos reíamos del gangoso, ¿cierto? Que, por supuesto, pero qué sufrimiento tenía la persona que tenía ese defecto, que tenía esa enfermedad. Entonces, yo creo que la sociedad, cuando va respetando, va avanzando en esto, tenemos que ir considerando con un progreso. Y déjame decir solamente una cosa con respecto a lo que dice Julio, con respecto al asunto de la plata del Estado en los medios de comunicación. Los que estamos acá, yo no sé, yo creo que Víctor me va a entender muy bien porque hombre de las comunicaciones, los esfuerzos tremendos que hacen las radios regionales, que hacen este tipo de canales para poder tener estos espacios. Y por eso que es tan importante que la publicidad del Estado, esa torta tremenda a la cual se refería el pastor, ¿cierto? Esa torta sea repartida de manera más o menos igualitaria, para que pueda la gente tener visiones distintas. Y por último terminar que esta preocupación que él tiene, ¿cierto? Resulta que también en Cuba, en Rusia, los homosexuales son brutalmente perseguidos. En eso estarían muy bien aquellos que están en contra del matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario. En esos países también ocurre. Florencio, en todo caso, le has dicho 2 veces pastor. Pastor. Profesor. Ya, es que bueno, pero, bueno, por favor. Ya, discúlpeme, pero... profesor. Claro, colega. Reemplace ese pastor por colega. Yo creo que efectivamente es un tema candente, el tema de la expresión, de la libertad de expresión. Sí. Yo creo que el profesor acá ha puesto un punto que le hacemos el quite un poquito y terminamos como haciendo una autocensura respecto a ese tema. Hoy día hay un grupo importante de 25% de ciudadanos chilenos que tiene una visión de la vida religiosa distinto al resto de los 75%. Y se les debe respetar. Y por lo tanto, al referirse a su visión respecto al matrimonio igualitario, al homosexualismo, etcétera, no tienen por qué ser censurados ni autocensurados. Bueno. Nosotros tenemos que fomentar la tolerancia en ese 75% hacia el 25% que no piensa igual. Y yo siento que hay una autocensura del mundo religioso respecto a estos temas. Claro. Del temor a la funa, a que lo insulten, a que lo agredan, por expresar su propia fe, que es mandatada a través de un libro sagrado que ellos creen y que es respetable. Y en ese aspecto el Estado debe dar las garantías para que aquí tengo un eco. Sí, claro. Oye, pero está acá, mira, ahí está. Pero le da un poquito de color al programa. Entonces darle las garantías para que también grupos evangélicos, religiosos, católicos se expresen sin temor a ser agredidos, funados o cualquier otro tipo de agresión
que sufren solamente por expresar lo que piensan. Sí, ahora yo quiero darle la oportunidad. Sí, No sé si va a sí, responder sí, respecto sí, al tema, sí, por supuesto. porque quisiera preguntarte, porque con esto vamos a finalizar, y si hay que tocar otro tema, no hay ningún problema que lo toquemos, porque es interesante lo que hemos hablado respecto de esto, porque entre paréntesis quiero decirles de que tanto Radio Énfasis como Primicia Televisión, su editorial, de acuerdo a las autorizaciones legales, tiene una editorial cristiana, o sea, tiene nombre, no es que nosotros seamos ambiguos, es una radio cristiana y que no estamos, como decíamos, en la política ni en la derecha ni en la izquierda, sino que estamos al frente. Y esa entonces es la razón fundamental para abrir los micrófonos a quien quiera. Aquí no tenemos ningún tipo de censura de ningún tipo. Siempre tienen que venir, obviamente, con respeto, como decíamos la vez pasada. Así que, si redondeamos este tema, alguien más queda y me gustaría que usted nos diera su opinión respecto de lo que ha entendido de la libertad de culto y con eso... Correcto. Depresión. Sí, porque a mí me gustaría responder a Florencio porque tristemente, digamos, él dijo dos cuestiones que están muy alejadas de la realidad y es lamentable, digamos, y es conveniente y necesario porque los canales de televisión tienen una finalidad en Chile, que es educar. Es cierto, informar y entretener, pero educar. Y en ese sentido, digamos, siento la obligación de decirle a nuestros televidentes, ¿no es cierto?, que tristemente lo que él define como Estado laico es justamente lo contrario, estimado Florencio. Y yo te invito en este momento respetuosamente a que tú busques en Google, en este momento, la definición de Estado laico. El Estado laico es la separación total y absoluta de la religión del ámbito público. Es decir, si se aprueba este proyecto, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre, desaparecen las clases de religión en las escuelas, porque las escuelas son públicas. Desaparecen los capellanes, las Fuerzas Armadas, en el gobierno. Todo eso desaparece. Algo más triste incluso todavía. Tú sabes que en La Moneda y en las municipalidades, y a mí me alegró que en la municipalidad de Viña no se dio el año pasado, no obstante tener ahora una alcaldesa de ultra izquierda, ¿no es cierto? Se hace ya primeros días de diciembre un pesebre, ¿no es cierto? Porque simboliza la Navidad. El pesebre es un símbolo religioso. El Estado, al ser laico, desaparece el pesebre. Me interesó porque fui a hacer un trámite a Viña y estaba allí. Entonces, Estado laico es al revés. Todo lo que sea religión, símbolos religiosos, ritos religiosos, ¿no es cierto?, desaparecen del ámbito público. El yo juro, nunca más. Dios guarde a usted en un oficio, nunca más. Se abre la sesión en el nombre de Dios, nunca más. El presidente, si es cristiano el día de mañana, ¿no es cierto?, que probablemente sea así en el futuro, no va a poder decir Dios bendiga a Chile, porque toda expresión religiosa desaparece en un Estado laico. Por favor, si leemos, estudiamos lo que es Estado laico. Y lo que él habla de Rusia. Oye, Rusia, escuchemos a Florencio. Déjame decir, por favor, dos cositas. Sí. Rusia es el país más cristiano del mundo en esta hora y el presidente Vladimir Putin es un verdadero apóstol de Jesucristo. Acaba él de hacer una reforma constitucional votada casi por el 80% de la población, que incluyó a Dios y al matrimonio heterosexual en la Constitución. Bueno. Qué lástima que no tengamos esa misma percepción con el colega Torres, porque la verdad que el Estado laico es totalmente lo contrario a lo que él afirma. Miren lo que son las palabras. Me gustaría que fuera así. La realidad. El Estado laico, ¿qué es lo que sostiene? Que no hay una religión oficial, que el Estado no se puede amarrar como se amarró durante tanto tiempo a la religión católica. No, el Estado es un Estado que permite que todas las expresiones religiosas tengan espacio en la sociedad chilena. Pero eso ocurre ahora, pues. Por supuesto, y eso lo reafirma la Constitución. Por lo tanto, es absolutamente falso de que se vaya a inhibir la posibilidad de que se desarrolle. Es esta campaña que hay, que muchos pastores también lamentablemente se embarcan en desprestigiar este proyecto constitucional con noticias que no son verdaderas. No es cierto, amigo evangélico, que usted va a ser constreñido en su libertad religiosa. Y lo que sostengo, que esa Rusia que él habla bien, ¿cierto?, de lo que está pasando, en esa
en esa Rusia, ¿cierto?, de hoy día, de Putin, este apóstol, la forma en que son reprimidas las minorías sexuales es salvaje. Y son perseguidas de manera brutal. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? El mundo avanza en una dirección, como lo ha dicho Trigo, de tolerancia. Y eso no es tolerable. Ahora, hagámonos una pequeña autocrítica. ¿Por qué hoy día cada día la palabra de ciertos grupos religiosos pesa menos? Es que no tenemos pastores que se han enriquecido con el diezmo de la iglesia, como ha pasado en Santiago con con el escándalo que hubo en la iglesia evangélica. ¿Qué ha pasado en la iglesia católica con todo, que cada día su posición pesa menos en la sociedad chilena debido a los escándalos que han ocurrido allí? O sea, que se hagan también una autocrítica, ¿cierto?, para ver por qué la sociedad chilena demanda esta situación de ser un Estado. Mira, Florencio, dame un segundo, porque yo le quiero pedir al señor director que previamente seguramente ya está apareciendo porque hay dos posiciones respecto del Estado laico, y me gustaría que apareciera allí en la televisión lo que significa la palabra Estado laico para disipar dudas. Dudas, así que de esa manera lo podemos ver. Yo quisiera en realidad que esto no se puede transformar en un ataque de Florencio hacia las religiones. No es ataque. Y determinar acá situaciones que seres humanos han cometido errores, y delincuentes hay en todos lados. Pero nosotros tenemos que tener un respeto por la creencia de un 25% de la población o más, porque también tenemos que incluir los católicos y otras religiones en nuestro país. Un Estado laico efectivamente prescinde totalmente de las religiones y lleva justamente a una actitud totalmente neutral y respecto a los símbolos, como plantea el profesor, eso bueno, quedará bajo una administración que va a determinar si coloca o no el pesebre, si coloca, pero evidentemente queda para el debate. Y hoy día existe un Estado en donde se le da la oportunidad a todas las religiones, y yo veo un Te Deum evangélico y un Te Deum católico, y veo que están los judíos y están los mormones, y efectivamente conviven todas las creencias armónicamente. Por lo tanto, avanzar hacia un Estado que prescinda de todo ello también es avanzar contra la tradición chilena. Sí. Si son 200 años o más en donde la religión ha estado presente con sus errores y sus virtudes, pero ha estado presente. Y en ese aspecto me parece que borrar absolutamente de una plumada una tradición histórica de nuestro país me parece que es un error. Y creo que es un avance innecesario para los tiempos que estamos viviendo, cuando tenemos que respetar también ese mundo religioso que está presente en Chile y también necesita un espacio. Y ese espacio hoy día, el nuevo documento no se lo está dando. Cierto. Perfecto, entonces yo quisiera ahora, vamos a ir en la misma línea, porque me gustaría conocer su opinión respecto de la libertad de culto, que ya ahí es un poco, ¿si está definido o no está definido eso, profesor? Sí, la libertad de culto se nos termina en Chile, como la conocemos históricamente. La nueva no está escrito. Claro, como la conocemos históricamente y como la tenemos ahora, se nos termina a nosotros. Es una situación horrible para nosotros, que no la sufre nadie. Mira, tenemos aquí nosotros en el artículo que habla sobre el tema de la religión, ¿no es cierto? Dice, las agrupaciones religiosas podrán organizarse jurídicamente, ¿no es cierto?, respetando los nuevos valores de la Constitución. Mira, nosotros tenemos en este momento una ley de culto, la 19638, publicada en octubre del año 99, ¿no es cierto?, que le permitió a las iglesias, a las organizaciones religiosas, formalizarse con la categoría de derecho público. Antes eran corporaciones de derecho privado, ahora son corporaciones de derecho público. Y en este momento ya van, según los datos, 5.843 organizaciones religiosas de derecho público, que han tenido que hacer todo un trabajo, porque eran corporaciones de derecho privado, ahora después pasaron a ser corporaciones de derecho público desde el 99 a la fecha. Se han formalizado bastante, ¿no es cierto?, que es un trámite largo, con abogados, que se hace en el Ministerio de Justicia, que se llevan documentos, que hay actas que se transforman en documento público, etcétera, etcétera.
El problema, algunas cositas, por ejemplo, teníamos algunas corporaciones, imaginemos una iglesia, una corporación de derecho privado, que tenía 100 iglesias en todo Chile, ¿no es cierto? En Chile hay 25.000 iglesias evangélicas. Que tenía 100 iglesias en Chile, ¿no es cierto? Estaban todas inscritas como corporación de derecho privado. Cuando se hace derecho público, empieza el gastadero de plata para pasar esas propiedades ahora a esta nueva otra corporación de derecho público, ¿no es cierto? Un gasto enorme. Hay iglesias que tienen 1.000 iglesias en Chile, 2.000 iglesias en Chile, imagínense el gasto. El trabajo que se hizo los abogados. El otro día tuve el privilegio de participar en un conversatorio donde habían importantes autoridades de la Conferencia Episcopal Chilena de la Iglesia Católica. Decía el representante de la Conferencia Episcopal, nosotros tenemos personalidad jurídica del año 1541 que se fundó Santiago. Bueno, nosotros los evangélicos, las diferentes corporaciones, tenemos personalidad de derecho público desde que se creó esta ley de culto a partir de octubre del año 99. Todas esas personalidades jurídicas se acaban. Se terminan. Todo queda en cero. Esta constitución los parte medio a medio a nosotros. Ahí dice, las agrupaciones religiosas podrán, es decir, Profesor. las que quieran de nuevo van a tener que volver a formalizarse, pero ahora teniendo que respetar otros valores. Antiguamente era el orden público, la moral, las buenas costumbres. Ahora vamos a tener que comprometernos, si queremos formalizarlo, respetar las disidencias sexuales. Profesor, lo que quiero preguntarle de que efectivamente este es un lado de la medalla respecto del perjuicio que va a ir si se aprueba esta nueva constitución, que va a ser hablada. Bueno, quiero dejarlo tal como lo que hemos conversado, pero le quiero preguntar. Una de las cosas que yo he extrañado, que si los cristianos, de acuerdo a su percepción, pueden tener una definición política, o de izquierda, o de centro, o de derecha. Se lo pregunto derechamente. Claro, sí, sin duda alguna. Pueden tener. O sea, puede ser. Así como los católicos tienen un rerum novarum. Puede ser entonces que un cristiano que puede ser de izquierda, ¿cierto? Y aprobar esta constitución. Y puede haber un cristiano que sea de derecha y rechazar esta, porque así está planteado el juego este. Sí, así está planteado, digamos, para los medios de comunicación, pero teológicamente es un poco distinta la cosa. Sí, lo entiendo. Sí. Pero la gente lo que percibe es eso. Sí. ¿Me permite? Sí. Nuevamente, yo creo que lo dijo el colega, estos conversatorios, estas posibilidades, informan, tienen ese derecho, tienen esa obligación. Además de dar las opiniones, que están muy bien, informar. Veamos lo que dice el texto, para ver cuáles son los infundios que aquí se pueden haber dicho, o más que los infundios, las inexactitudes, para ser menos duro como le gusta. Sí, claro. La persona, veamos lo que dice el artículo 67 que está referido a esto. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público y en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. 2. Comprende además la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para culto, mantener y proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto, los que tengan un significado sagrado. El Estado reconoce la espiritualidad como un elemento esencial del ser humano. Esa es la libertad Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen todo el derecho, tienen prohibida toda forma de lucro, seguramente algunos pastores deben molestarse por eso, y sus bienes deben gestionarse de forma transparente y de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. ¿Alguien puede suponer que eso significa el fin de alguna religión en Chile? Si no pero por favor, no tienen derecho a dinero. ¿Perdón? No tienen derecho a percibir dinero. No. Bueno, lo que él, ¿no? Digamos, a ver,
Claro, tengamos- eso golpea. Yo creo que Sí, tiene razón. nosotros- Tiene razón. preguntando. En gran medida siento que hay pastores que van a ver, ¿cierto? Menguado su ingreso, porque van a tener que dar cuenta de esto. Aquí no dice que lo que tiene que no puede haber lucro. Yo en creo que esto. está festinando un poco. No, el tema de no, los pastores. estoy leyendo, Y está estoy bajando un leyendo, poco el nivel al decir estoy que los pastores son casi leyendo. sinvergüenzas. No, es así, sinvergüenza. eso Digo, está diciendo. hay Eso pastores, está diciendo. oye, hay No, pastores que han no, lucrado con creo esto, que estaremos de acuerdo con eso. levanta un Claro, poquito el nivel. el problema tuyo, No. estimado Florencio, No. desde luego, con mucho cariño y Sí, respeto, no. es un tema de, tristemente, digamos, como profesor, de comprensión Sí. lectora. Mira, No, ahí ninguna comprensión el lectora. artículo Aquí está. 67 te Sí. dice dos cosas. Te habla de la libertad religiosa personal No, y te habla de la libertad religiosa institucional. en el espacio Las público. agrupaciones religiosas podrán, Sí. ¿no es cierto?, formalizarse conforme a la ley, sacar personalidad jurídica. Pero ya nosotros la sacamos. Nosotros la tenemos hace 20 años, del octubre del 99, y los católicos la tienen de 1541. Todo eso se acaba. Pero Con ¿dónde esta- dice que eso se Pero acaba? ahí dice, podrán formarse, no dicen si que ya la están tenemos, terminados. la Pero tenemos. se van a mantener seguramente. pero por eso que esas se entonces, pues. acaban. Pero si se Pero termina la ¿dónde dice? Constitución No, del no, 80, no, que es la bueno, base. no, oiga, pero el Poder Judicial no se Comprensión termina. lectora. Hay cosas que se van a mantener en Chile. Sí, el pero- Banco Central se va a sí, mantener. no, si no sí. empezamos de cero. Pero las Esto no se está corporaciones refundando. religiosas, Eso lo dijo Adria, las que la personas- Sí, reputación no, del no, país. no, no. Bueno, Pero él lo dijo, Adria lo dijo. pero esto no lo Adria dice. lo dijo. Pero esto no lo dice. Adria lo dijo. Pero esto no lo dice, Julio. Esto Estimado no lo Florencio, dice. Pero aquí está el la- texto. Limítate al Estimado texto. Florencio, las personalidades jurídicas de derecho público no son sentencias judiciales. Sí. Nada que ver. Así que no se mantienen esas. Estas van a tener que, de nuevo, si la iglesia anglicana en Chile quisiera, porque es optativo, no hay obligación, si quisieran formalizarse de nuevo, van a tener que empezar de nuevo a sacar, y tienen 100 templos en Chile. ¿Tú sabes lo que va a significar eso? El problema es que ahora van a poder volver a sacar con esta nueva constitución, ¿no es cierto? Pero van a tener que comprometerse por escrito a respetar La Constitución. las disidencias sexuales, que son una cuestión contraria a la palabra de Dios. Claro, es que lo que ¿Cómo le a puedes ver, obligar a yo un, voy a tratar a un de cristiano? Voy a tratar de interpretar un poco lo que tú dices, Sí. desde mi El perspectiva. ¿Y 67, cuál es el temor de ustedes? artículo Claro, que si tú 67. te reorganizas en una nueva personalidad jurídica, tienes que respetar el marco general del país, Exacto. que es la nueva constitución. Exacto. Y ahí las frases y los articulados apuntan a una contrariedad respecto al culto que ustedes profesan. Exacto. Entonces quedarían en contradicción con la Permíteme, Constitución, Julio. a menos de que acepten, como iglesias, lo que dice el marco general. Don Julio Trigo, permítame, don Eso. Rodolfo Torres, permítame, don Florencio. Nos quedan 4 minutos para que terminemos. Entonces yo le quiero dar el espacio a cada uno de ustedes para que se dirijan a sus respectivas cámaras. Así que con 1 minuto para cada uno, partimos por el señor Julio Trigo. No, me parece muy interesante el debate que hemos tenido. Creo Eso que tiene que haber una segunda parte. Pero yo quiero despedirme de los auditores reconociendo a la iglesia evangélica, los cristianos, un tremendo trabajo en las poblaciones. Cuando me tocó ser gobernador de la provincia de Petorca, quienes rescataban a muchos alcohólicos, drogadictos y delincuentes era la iglesia católica. Núcleos de evangélicos en que estaban en las poblaciones más pobres de la provincia de Petorca, conversando con aquellos y rescatándolos de su vicio. Por lo tanto, a mí me merecen todo el respeto, y el trabajo social que hacen es tremendo. Y ahí un saludo al pastor Brito, no sé si estará todavía en Petorca, quien trabajó conmigo codo a codo en este aspecto, y por eso yo respeto absolutamente este credo, y por supuesto que quiero que tenga el espacio que corresponde a esta nueva constitución. Don Florencio. El respeto a los evangélicos yo creo que es muy merecido. Yo lo oriento porque en algún tiempo pasé por eso como preso político. Vi el trabajo que los evangélicos realizan al interior de las cárceles, que no lo realiza prácticamente ninguna institución. Eso está lejos, ¿cierto?, de terminarse. La constitución que vamos a votar el 4 de septiembre va a permitir, como lo he leído, que nuevamente Chile mantenga su estilo de Estado laico, con la diferencia, ¿cierto?, que es muy importante, de ir respetando a esos acuerdos nacionales que podemos tener con respecto a los avances que tenemos en los derechos humanos. El Estado es una cosa aparte de la religión. El Estado es distinto. Nosotros nos organizamos como Estado, y que tiene leyes para todos, y las religiones pueden, ¿cierto?, en sus distintos enclaves, tener su propia forma de mirar la realidad. Por eso que es tan importante lo que dice, que se respeta la
espiritualidad. Y eso es lo que refleja este texto que vamos a votar el 4 de septiembre. Por lo tanto, yo llamo a los evangélicos a estar muy tranquilos, porque este texto no pone en peligro la constitución, un Estado laico, no pone en peligro la posibilidad de que sigan desarrollando sus cultos. Muchas gracias, Sí. estimado Florencio. Don Rodolfo Torres, nuestro invitado de hoy, con temas muy interesantes. Su cámara, para que usted se pueda dirigir a los televidentes de Primicia Televisión. Bueno, yo quiero saludar a cada uno de los televidentes y agradecerles la atención que han seguido, ¿no es cierto?, con nuestro debate, agradecer a don Víctor la invitación, agradecer a Florencio, a Julio, su participación, su entendimiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos leído, yo en lo personal, he leído el texto, me demoré como 4 horas porque es larguísimo, de una constitución de 145 artículos, pasamos a una de 370 y tantos. Y ciertamente no nos perdemos, esta constitución es lo peor que puede ocurrirnos a nosotros, así que eso significa, ¿no es cierto?, una opción muy definida para el 4 de septiembre y que ya la han publicado prácticamente todas las agrupaciones evangélicas a nivel nacional. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares con este plebiscito 2022 y que cada vez tenemos la posibilidad de llegar hasta ustedes con esto que es lo que queremos. No queremos expertos, queremos gente ciudadana como la presenta aquí, que le pueda dar una orientación respecto de lo que usted puede decidir el día 4 de septiembre. Está invitado, por supuesto, si es que quiere venir. El correo de contacto es contacto@primiciatelevisión.cl, contacto@primiciatelevisión.cl. Escríbanos si es que quiere venir, si es que quiere opinar, si es que quiere algún tema en especial, también lo puede hacer. Nuestras gracias al director. Permíteme una cosa, Víctor. ¿Sí? No puedo dejar de decir que esta semana, que usted está viendo este programa, se ha conmemorado el Día Internacional, que el Día Nacional del Periodista. Por lo tanto, permítame a los periodistas, a los colegas periodistas, a los amigos periodistas, hacerle este reconocimiento por esa labor tan importante que cumplen en los medios de comunicación. Muchas gracias, Florencio. Y por supuesto, los invitamos a ustedes, escríbanos. Y gracias a nuestro director, el señor Robert Hernández, a nuestro productor Mr. R, quienes también nos acompañaron en esta oportunidad en Primicia Televisión. Este programa se va a repetir y va a quedar obviamente en nuestro canal de YouTube, podcast. Allí va a estar entonces este capítulo de Plebiscito 2020. Que estén bien. Adiós. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.